Bienvenido a esta tertulia, ocupe su puesto, por favor, siéntese, es usted del cuarto lugar. Aquí estamos para darle la bienvenida, Eduardo Antonio Parra, del Poder del Norte, escritor norteño, reconocido porque es norteño, bragao. Ya. Fuerte al momento de escribir. Norteño nacido en Guanajuato. Pero norteño que reconocido. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque... antes de eso, Julio César Hernández, periodista. Daniel, buenas. Eduardo, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Paisano además, también soy de Guanajuato. Yo nací en León. ¿Y por qué siempre te agarran con lo del norte? Porque me fui de niño. Me fui muy niño a vivir al norte. A los 4 años llegué a Linares, Nuevo León. Luego a Monterrey, luego a Nuevo Laredo, luego otra vez a Monterrey, luego a Ciudad Juárez. Entonces toda la vida estuve en el norte, ¿no? Pero sí, nací en León, Guanajuato. Hoy queremos hablar mucho de lo que es la figura del mexicano, el machismo del mexicano, y alguien que ha utilizado esta figura y tal vez hasta se ha burlado o ha dejado ahí en el imaginario qué puede pasar con esta tendencia de un machista, pues es Eduardo Antonio. Ya. Bueno, no sé, nunca lo he pensado así, por supuesto. O sea, uno se pone a escribir sin saber lo que está escribiendo, casi siempre. Uno se pone a escribir historias o se pone a reflexionar sobre ciertas cosas, pero en realidad no es así centrado en el machismo, digamos, aunque hay mucho de machismo en los personajes que yo narro, digamos. Yo creo que hay de machismos a machismos. Hay un machismo que todavía podría decir que me gusta mucho, que más que el machismo abusivo, el machismo que digamos que denigra a la mujer, que son los vicios que arrastra, digamos, esta palabra. Me gusta el que tiene que ver con un culto a la hombría, que es lo más tradicional, ¿no? Un culto a la hombría que no tiene nada que ver ahora sí que ni con preferencias sexuales ni nada por el estilo, sino por la realización de hombradas, les llaman, ¿no? O sea, hazañas, de actos heroicos, de cosas así, no sé cómo explicártelo, lo que uno puede ver, por ejemplo, en una película de cowboys, ¿no? Hay una frase de Borges que me gusta mucho, en una de sus entrevistas, dice que un día salían él y un amigo de ver una película de cowboys cuando Borges todavía veía, o sea, eran las primeras, yo creo. Y que el amigo de repente salieron del cine y estaban comentando las películas y pasaron por un cabaret donde estaba tocando este hombre del Carlos Gardel, ¿sí? Y el amigo le dice, ¿no quieres entrar a oírlo? Y dice, después de las hombradas que acabamos de ver, dice, vamos a entrar a oír a este maricón. Dice, no, para nada, ¿no? Ese tipo de cosas, ese machismo es, por ejemplo, el que me gustaría que no se perdiera del todo, vamos, de alguna manera. El que es cortés con las mujeres, el que tiene sentido de protección con las mujeres, que no es un sentido de abuso, pero que también se planta firme frente a los problemas, frente a problemas de otros hombres, etcétera, etcétera. El que favorece la cuestión de la hombría, que también probablemente ya sea un término muy denigrado en la actualidad, ¿no? A ver, eso es interesante. ¿Hay diferencia entre machismo y hombría? ¿Es denigrante la palabra machismo? Es que bien decía Eduardo, hablas de macho y es una palabra que de por sí ya trae una carga negativa permanente, o sea, a partir de cuándo no sé, ¿verdad? A partir de cuándo no sé. A partir de los estudios de género, yo creo. Seguramente, o a lo mejor ahí se exacerbó más. Pero sí, y luego cuando se habla de hombría, ¿tú crees que es aquel que se arroja a todo, que no le tiene miedo a nada? O sea, ahí esa es la confusión, creo, en cómo defines una palabra y otra. Yo coincido, por supuesto, con Eduardo, con ese machismo, que quizás haya quienes digan, no, es que eso es caballerosidad. Caballerosidad, también sí. Por ahí está un poquito esa Pero también está un poco devaluada ya, ¿no? Yo he conocido mujeres que se enojan si les abres la puerta. Ah, no, claro. Sí. Lo que decías ahorita, lo que pasa es que, espérame, somos iguales. ¿Verdad? O sea, es complicado. A veces, yo insisto, cuando hablas de macho, porque hasta me estaba ahorita escuchando, te estaba preguntando, bueno, a ver, la mujer, ¿qué definición le da la palabra macho? Exacto, habría que ver eso. Sí, y nosotros a lo mejor hasta, no, bueno, ustedes lo dicen para defenderse o para buscarle el lado positivo y bonito a la palabra macho. Sí. A lo mejor puede haber muchas mujeres que coinciden con tu definición, Eduardo. Sí. Pero nosotros también nos quedamos con la idea de que para la mujer el macho es aquel que golpea, que llega azotando la puerta, que habla y dice, y efectivamente el que deja atrás a la mujer o a la pareja. Y eso es lo que hay que
pues no sé si trabajar más, para que se pueda entender que la definición, la connotación de la palabra macho no necesariamente es negativa. Sí, delimitar atribuciones de alguna manera o atributos. Claro. Sí. Un macho, ¿cuáles son las características negativas del macho? Bueno, según la tradición, alcohólico, golpeador, desobligado, Malvado. sí, etcétera. Lo que dices, va caminando adelante y la mujer va atrás, deja a los hijos regados por todos lados. Aquí en Jalisco le dicen hijos de matorral, ¿no? Que tienen hijos de matorral, No me la sabía, pero qué bueno, hijos de matorral. Sí, entonces no sé, esas serían las características negativas, no sé, debe haber más, no se me ocurre ahorita. Y las positivas las dice Jorge Negrete en una canción, ¿no? Dice, yo soy macho mexicano, noble, valiente y leal. Qué bueno, Sí. ese debe ser. Sí. Pero exacto, o sea, la característica del macho a veces, para no irnos inclusive hasta la violencia, Sí. es también violencia, pero el que llega a la casa y espera que la mujer le sirva, Sí. lo atienda como rey. Sí. Digo, claro que a uno le gusta que lo apapachen, como también a uno debe de apapachar a la mujer, ¿no? O sea, pero también creo que llega al... Sí, está en el límite, ¿verdad? ¿no? El límite Sí, del sí, por macho, a ver, supuesto. ay, los frijoles están fríos y ya están porqueando la boca. Todo eso, ¿no? Es Pero negativo. si hacemos memoria, el cine mexicano, la literatura mexicana, las canciones nos hablan de que el hombre mexicano, el hombre es así, o sea, es macho, sí, ¿no? sí, por supuesto. Te digo eso, yo soy macho mexicano, noble, valiente y leal. Y luego ya no creo que sigue, pero sigue describiéndole de alguna manera. Tú ves las películas de Pedro Infante era el macho simpático en todo caso, ¿sí? Porque no era golpeador, no era abusivo, simplemente protegía a la mujer, protegía a los suyos, era el trabajador, era el proveedor, etcétera. ¿sí? Así es. Ahora hasta la palabra proveedor pues ya también se ve con sospecha, ¿no? O sea, porque tiene que ser un todo equilibrado. ¿sí? Sí. Pienso yo que igual, por supuesto que la idea del macho mexicano, por supuesto que se proyectó muchísimo a través del cine, a Sí. través de las películas. Ahí está Fernando Soler. Claro. Fernando Soler era un macho. A ver, no, pero ahí hay otro tipo de Ahí machismo. ya es el macho, digamos, el del lado negativo. El Cruz Treviño Martínez de la Garza. Ándale, es Exacto, Cruz Treviño, es el hombre. Nunca Es el pide hombre, perdón. Pero ese macho, Eduardo Daniel, no es el macho violento. Sí. Es el macho de que, porque yo lo digo, Sí. ¿no? Es el enérgico, es el... sí. No sé, sí, el que hay que, la mujer que lo comenta tiene que ser sumisa. Sí. Pero ese es otro, no es el macho en donde entra la violencia, ni verbal, Exacto. ni de agresión. Sí. ¿Verdad? Que eso yo creo que casi no lo promovió ni el cine mexicano ni la música mexicana, o sea, la violencia contra la mujer. O sea, No, estoy de promovían acuerdo, sí el autoritario y Exacto, el sí, sí. pero no decían No, no la es bueno violencia golpear a la mujer. no, ¿no? exacto. O sea, No, pero aquí mando yo. ¿Por qué? Porque es mi casa. Sí, y yo sí, soy sí, el sí, hombre. exacto. ¿No? Pero también sí hay canciones, por ejemplo, algunas de Alejandro Fernández por ahí que censuraron o que tuvo problemas porque decía que había que golpearlas. ¿no? bueno. Y ya después acaba el sentido poético. Pero eso es parte de lo incluyente, porque son otras culturas, ¿no? Hay un proverbio árabe, ¿no? Que decía, cada vez en la mañana que te levantes, golpea a tu esposa. Dice, si tú no sabes por qué, ella sabrá por qué. Ah, eso es una joya. Déjame apuntarlo. Pero también tenemos aquí lo nuestro. También tenemos aquí el nuestro. De aquellas mujeres que dicen, es que si no me pegas, no me quieres. Sí, No pega, no quiere. Sí, Claro. O aquello de que está el hombre golpeando a la mujer, llega alguien y la defiende, y usted no se meta, Sí, no que es se mi meta. esposo. Es Órale, mi o sea, viejo, también le puede hacer tenemos lo que quiera. Sí, ese sí, otro, sí. ¿no? Para eso es mi... Pero era una educación, Por era una supuesto. cultura que teníamos. Es una educación y lo peor o lo más triste en este caso, digo, en lo caso negativo, es que la transmitían principalmente las mujeres. O sea, las mamás eran las que hacían machos a los hijos. Las mamás, yo recuerdo a las madres que le decían a la hija, caliéntale las tortillas a tu hermano, hazle la comida a tu hermano. Ya tienes que enseñarte a ser mujercita. Ya llegó tu decir, hermano, atiéndelo, exacto, ¿no? exacto. Y está el otro lado también, en el sentido de que, ¿y quieres que la hija, espérame, no se deje del esposo, ¿eh? Exacto. O sea, Ah, claro. ese ejemplo, No, pero- es que esa ya es otra. Sí. Exacto, a tu hermano sí, y además tu hijo tienes que de hacer que tu mujer te atienda y Sí. te sirva y te eso. Ah, pero a la hija no. Sí. O sea, tú también no te dejes, porque no es tu dueño, es tu Exacto. esposo. O sea, como que qué hay, qué, ¿no? Sí, pues ¿cómo te vas a dejar del esposo que ni de la familia? ¿eh? Fuera de la familia sería diferente. Exacto. Y es que hablando ya de
de esta educación, vamos a tener que repensar cómo nos están educando, cómo ha cambiado la educación en casa en cuanto al machismo y en cuanto a la famosa equidad de género. Regresamos en un momento, hacemos una pausa. Ya sabe, comuníquese con nosotros. Y bueno, hablando ya de equidad de género, hablando de lo que antes era, y aquí ya mencionaron de que ahora ya es diferente, ¿la educación empieza en casa entonces? Sí, por supuesto. Yo creo que... ¿Y ha cambiado? Yo creo que sí y no tanto. Yo creo que ha cambiado, a ver, es mi visión, ha cambiado más en dirección de las mujeres. Las enseñan a no dejarse, a ser más independientes, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a los hijos, yo creo que la mayoría siguen siendo educados como machos de alguna manera. Y entonces esto provoca cierta psicosis ya cuando salen al mundo, ¿no? Porque te educan como con la educación tradicional, digamos, patriarcal, machista. Y te encuentras puras mujeres ya liberadas. Entonces dices, bueno, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿No? Claro. Me imagino yo que varias generaciones después de la mía, por ejemplo, han estado en esa suerte de esquizofrenia social, por llamarla de alguna manera, o de género, que no saben cómo actuar. ¿Sí? O sea, su mamá los enseña de una manera y resulta que cuando salen a la calle las mujeres son completamente diferentes a como les dijo su mamá. ¿Tu mamá? Entonces Sí, es un relajo. Sí, y yo sí creo que digo, sí hay ya las nuevas generaciones de familia una nueva educación. Ahora ya a la mujer ya no la educan para servir, Ajá. ¿sí? Al hombre ya no lo educan para mandar. Exacto. ¿Sí? Creo que, curiosamente, a la mujer ahora se le está educando para salir al mundo, a verlo de frente, a encontrarse con la competencia masculina en cualquier área, en cualquier trabajo, en cualquier labor. Antes era, no, espérame, tú tienes que aprender a cocinar, a lavar y hacer esto. Hoy no. Hoy, hija, tú tienes que salir con una carrera de la casa. Tienes que salir con una licenciatura, con lo que seas, pero con algo que te ayude a salir adelante en la vida. ¿Sí? A ver, Julio, pero aquí también quiero retomar la ilustración de Eduardo Antonio Parra de los hijos del matorral. Resulta que muchos de los hogares aquí en México son mantenidos por una mujer que son madres solteras, que dieron el mal paso, que salieron embarazadas, ¿no? Sí. Entonces, el que existan tantos hogares donde la mujer es quien tiene que mantener, porque tal vez el señor padre agarra y abandona a los hijos, que esa es otra opción también, ya después dice me voy. ¿Esto ha hecho que el cambio se dé también? Fíjate que ahí yo también, digo, yo creo que sí, pero también creo que lo dudo hasta cierto punto, porque incluso en los hogares donde la mujer es el jefe de familia y capaz que es el único proveedor, siempre se habla, ellas mismas hablan del hombre de la casa, ¿sí? O sea, siempre están esperando que uno de los hijos sea el hombre de la Es que casa. tú eres el hombre de la casa. Exacto. Y ahí está el jodido niño de 6 años, Sí, exacto, cuando tiene hermanas de 10, 14, Sí, pero sí. tú eres el varoncito. O sea, se sigue transmitiendo ciertos residuos de esa educación patriarcal y machista, ¿no? Claro. O sea, no, aquí no está tu padre, pero tú eres el hombre de la casa. Y fíjate qué curioso, eso sucede, como bien dices, en aquellas que son madres solteras o abandonadas, pero tampoco, obviamente es en las viudas. Cuando quedan con los hijos, espérame, tú estás ocupando el lugar de tu padre como hombre de la casa. Entonces sí, tú le decías, la propia mujer es la que no te empuja a ser macho. Al macho con la connotación negativa. No, te empuja a que tú como hombre tienes que ser la cabeza de la familia. ¿Para qué? Pues para que haya un orden, para que puedas guiarlos. Y como bien dices, a ver, las hermanas ya tienen 2, 3 años más que el muchachito. Sin embargo, están esperando que él sea el hombre de la casa. Claro. Sí, toda esa modificación de la figura de la mujer y el hombre ha cambiado mucho. Es como buscar una estructura, como buscarle una estructura a la familia, porque de otra manera como que no la hayan, ¿sí? Y debería ya haber una familia sin estructura o sin estructura patriarcal, pero yo no sé cuál sea. Sí, esa es una cosa. No sé hasta qué punto, y bueno, será cuestión de dejar pasar un tiempo para ver las estadísticas ya. Ahora que se aprobó aquella reforma de que cuando tú registras a tu hijo, puedes cambiar el apellido. O sea, aún teniendo padre y madre, o sea, puede siendo llevar primero pareja el apellido de la mujer. Digo, ahí sí ya no sé si está correcto decir con el consentimiento del marido, del papá, no sé.
Ahí yo no sé, pero... O con la resignación. También, Sí. Que esa Entonces es quiere otra. decir que ese no era muy macho, porque que se dobló ante la exigencia de la mujer. Sí. Esa es otra cosa también, que también nos está demostrando que las cosas ya no son igual. Sí. Hoy la ley te permite Sí. que tu hijo se llame Juanito Pérez Ramírez, cuando Ramírez es el apellido del papá Sí. y el Pérez el de la mamá. Sí, sí, sí. Ahora, me gustaría pensar un poco en uno de los cuentos que has escrito, donde llega el personaje, está el bar lleno Ajá. y hay un chico al lado. Y el otro es macho, pero viene cansado, ¿no? Sí, no, a ver. Recuérdamelo bien. A ver, como... No, sí, tengo uno donde está el personaje solo y está recordando su amor con otro chico. Y, Sí. y ahí... Y está solo porque lo acaba de abandonar el otro chico y finalmente se va con una mujer. Pero ahí el punto que me gustaría tratar es esta idea de machismo ha afectado el que aceptemos también la posibilidad de las relaciones gay. Yo creo que sí, porque el machismo mal entendido, otra vez el machismo negativo no acepta ninguna otra, digamos, variación de la estructura ya dada, la estructura tradicional, social y familiar, ¿no? Pero es también muy ambiguo, ¿no? O sea, he conocido más bien hombres muy machos que no dejan de ser machos por meterse con hombres. Sí. Pero sí tienen... Sí, pero tienen que ser ellos los activos. Sí. O sea, aquí nos vamos, es nos que vamos eso a es lo un clásico. sí, nos vamos Agujero aunque sea de caballero. Exacto. Pero nos vamos a una tradición mucho más anterior, mucho más antigua, ¿no? Donde viene es un término que se usaba mucho en México antes. El que se abre es el que pierde. El que se abre es el que deja de ser macho. Lleva dos joyas, No, pero eso lo ves abre, desde tiempos de la Revolución. el ¿no? que se abre es el que pierde. Incluso se le decía a los que traicionaban, a los que delataban, se decía, se abrió. Ahora ya me he fijado que los jóvenes usan me abrí para decir me fui, me libré de esto. Pero antes no, el que se abría era el traidor, era el que se volvía mujer, el que se hacía mujer. Entonces el macho que nunca se abre, siendo agujero aunque sea de caballero, sí, o sea, ahí no estaba centrada la hombría en con quién te metías, sino estaba centrada en tu parte de atrás. Decía, perdón, ahorita me acordé, Enrique Serna en alguno de sus ensayos afirma dice que Pedro Armendáriz, que era el prototipo del macho mexicano, no podía aceptar ni siquiera, no podía escuchar ni siquiera la palabra atrás, ya no digamos otras cosas. Claro. O sea, si alguien decía atrás se enojaba, o sea, porque eso ya era como poner en duda su hombría. Sí, claro. Sí. Y eso, esto que dicen del lado macho de la pareja del mismo sexo, se da en ambas, ahora sí que en ambos sexos, Sí. hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahí alguien tiene que asumir el papel de macho. Sí. Aceptado por la otra pareja. Y se da también que se da el papel negativo del macho. Yo he visto en parejas de mujeres, en parejas de lesbianas, donde hay una que es golpeadora, que tiene humillada a la otra, etcétera, etcétera, que dices, bueno, entonces ¿para qué anda con una mujer? Sí. O sea, Eso sí sería una actitud machista. Sí, totalmente. Claro, ¿no? Sí, Claro. por supuesto. Claro. Dentro de estas actitudes machistas, ¿se educa diferente en el norte al resto del país? Tú que vives ahora en el centro, que estuviste en el Bajío, que viviste y recorriste el norte, Sí. ¿se educa diferente? Yo creo que el norte sí es más macho, digamos, en ese sentido, en el Ándale. sentido de la educación. Sí, es mucho más, digamos, mucho más difícil aceptar otro tipo de actitudes. Hace poco estaba en una comida y estábamos platicando, éramos puros norteños, y decíamos, no, es que en la familia, si tenemos un sobrino gay, sí es muy difícil de aceptar, o sea, cosas por el estilo. Pero tampoco son todas las actitudes negativas del macho. O sea, yo creo que en el norte se da también mucho la caballerosidad, o sea, el machismo bueno, si le podemos decir de El alguna machismo manera. bueno, El machismo bueno, sí. Sí. Creo que sí.
No, digo, por supuesto que hay, pero no veía tan extendido, por ejemplo, este asunto del macho borracho, desobligado, etcétera. Sí hay muchas familias donde no hay padre, pero en el norte desde hace 50 años lo que se daba más seguido es que se iban de mojados. ¿Sí? Claro. Una de las características, hay un psicólogo, bueno, ya murió, que escribió en la contraparte norteña del Laberinto de la Soledad, se llama Los Mexicanos del Norte. Ah, sí. Sí, se llama Hernán Solís Garza, y decía que la principal característica del norteño es que es despadrado, o sea, el padre no existe, ¿por qué? Porque tuvo que emigrar, porque tuvo que porque irse. se va. Sí. Entonces lo crían las madres. Y otra vez volvemos, cuando te cría solo la madre, hay más machismo por medio. O sea, creo que sí. A ver, y aquí hay otra cosa. Sí. Julio César Hernández, ¿tú criado en el Bajío? Sí. ¿Ahí el machismo es diferente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que, mira, fíjate, hay machismo diferente en el país. Y hay machismo diferente en cada estado, en cada región. ¿Cómo es ahí el del Bajío? Mira, el del Bajío es un machismo más conservador. Sí. Yo ahí ubicaría un poco más caballeroso, de ese tipo de Fernando Soler. O sea, por ahí, y ahí están muchas de las novelas escritas Por Ibargüengoitia, que también... Ibargüengoitia, el propio Carlos Fuentes en Las Buenas Conciencias. Ese es el machismo que hay por la zona del Bajío, un poco acá en el occidente también, por supuesto. Pero aún así, en las grandes ciudades hay otro tipo de machismo. Sí. Porque no obstante, por ejemplo, en León. Sí. En León, pues sí, es un machismo de ese tipo, conservador. Pero vete a las periferias y es el machismo violento, es el machismo de la agresión. Entonces, fíjate cómo en un solo territorio hay dos tipos de machismo en ese sentido. No sé si en el sur es otro tipo de machismo. Quizás ahí sí más un poco más agresivo, más violento. más violento, caray, a ver. y más en el área de los indígenas. Sí. Hay más sumisión y más violencia. Tenemos que hacer una pausa, regresamos, porque también le vamos a dar su repasada al machismo del sur. Ahorita volvemos. Y bueno, en este repaso a todo lo que es el machismo mexicano, nuestro machismo, pues también tenemos que hablar del sur, ¿no? Sí. Bueno, decíamos, yo creo que ahí es un poco más fuerte, más violento, ¿no? Porque, no sé, tiene que ver con las tradiciones más indígenas, ¿no? Sí. O sea, digo, si ya de por sí la tradición española es bastante machista, bastante macha, la indigenista también era mucho más. Y aquí tenemos tenemos los elementos de que las familias son un poco más pobres, ¿no? O son de plano más pobres. Hay mucho menos educación. Entonces, y viven aislados en rancherías, en la selva, lo que sea. Yo creo que ahí, no sé, la evolución cultural ha llegado un poco menos o ha llegado a retazos, ¿no? Entonces me imagino que hay partes de la población que ya superaron eso, pero la gran mayoría sigue hundida en el machismo tradicional. Ahí entra la famosa ley de usos y costumbres, donde todavía se intercambia la hija. Claro. Ajá, o se la cambia por una vaca, no sé cómo. Sí, claro. Sí, ese es el nivel educativo también mucho tiene que ver, ¿no? Entre menos educación hay, más escenas de estas son las que vemos, en donde, comentábamos, ¿no? La mujer va atrás del hombre cargada con la leña. Sí. El hombre va arriba del burro, la mujer abajo y jalando al burro. O sea, pareciera escenas de películas de los 20. Existen todavía. Sí. Hay todavía la zona de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Un alcoholismo mucho más acentuado además en el resto del país. Sí. Obviamente todo México es borracho. Nosotros estamos platicando. No, nada más. No vaya usted a pensar mal. Sí, pero ahí como que yo creo que es mucho más acentuado, ¿no? Entonces, todo eso pues influye muchísimo. La miseria, ¿no? O sea, que provoca una serie de frustraciones, sobre todo en el proveedor, ¿no? O sea, y el proveedor frustrado pues se vuelve violento. Y aunque resulta que no es, lo entendemos en todo el sur, pero sí hay zonas que todavía adolecen de una educación y los recursos también necesarios como para entender que hay leyes que no permiten ciertos usos y costumbres. Sí, y ¿cuándo va a acabar eso? Por supuesto que nunca. Sí. Mientras haya quienes acepten los usos y las costumbres,
y no solamente los acepten, los reclamen. Sí. Hay quienes exigen, no, espérame, a nosotros así nos gobernamos o nosotros así actuamos en función de nuestros usos y costumbres y no aceptan nada más, no aceptan ningún otro Tienes cambio. que respetarme. No, pues sí, además, sí, claro. Ahora, ¿hemos avanzado en cuanto a esto? Es decir, ¿ya hay menos machismo o seguimos igual o al contrario, ahora es peor? Yo diría que a lo mejor atravesamos una etapa larga de crisis y te voy a decir por qué lo creo. Este asunto de que la mujer se vuelve cada vez más independiente. La primera independencia de la mujer yo creo que debe ser la económica, o sea, ya liberándose de la dependencia económica del hombre, se vuelve completamente independiente o se vuelve más o menos independiente. Creo yo que esa independencia económica, por ejemplo, es una de las causas, por decir algo, de los asesinatos de mujeres y ciudadanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el macho, el tradicional, que es el marido o el amante o la pareja. Y de repente está sin trabajo, pero la mujer sí trabaja. Entonces él quiere que se le obedezca, pero la mujer dice, no, pues yo gano dinero, yo soy el que mantengo, aquí, exacto, o sea, exacto. ¿cómo te voy a obedecer? Sí. Entonces le sale el gorila, como dicen por ahí, y termina asesinándola, ¿no? O sea, yo creo que muchos de los feminicidios que estamos viviendo en el país se deben a eso. Entonces yo lo veo como una etapa de crisis que ya se está alargando mucho, que lleva 20, 30 años, porque puede durar muchos más, hasta que esa educación arraigue definitivamente, ya una educación más igualitaria. Yo creo que sí, también, digo, sí se ha avanzado, ¿no? Yo creo que hay menos machismo con la connotación negativa, para empezar con la que comentábamos al principio. Creo que la misma educación es diferente, ha cambiado, vuelvo a decir, la mujer está siendo educada para salir adelante, ya no para ser sumisa del hombre llegado el momento en que se case. La misma mujer toma conciencia de su papel, que ya no es la de estar agachada frente al hombre, es de mirarlo a los ojos y decir, espérame, somos iguales, ¿eh? O sea, aunque yo esté en casa, aunque yo no trabaje, pero somos iguales. Y exige respeto de igual, ¿sí? A lo mejor sí hay hombres que se resisten todavía a aceptar esa igualdad de género, esa igualdad de un ser humano, ¿no? Y bueno, todavía principalmente creo que eso lo podemos notar en las regiones, o sea, eso se ve más marcado en lo regional. Pero ya en las urbes, ya en las grandes ciudades, pues vamos viendo que pues esto ya no hay para atrás. Ya no hay marcha atrás, ya, bueno, se habló hasta de llegar a empoderar a la mujer. Sí. Ya, a ver, Bueno. ahí quisiera hacer un alto porque hay una parte donde se supone que toda la comunidad cultural, la comunidad pensante, la comunidad preparada, pues ya superó todo esto. Pero tú que trabajas con secretarías de cultura a nivel estatal, federal, municipal, y que tienes un grupo cultural en el cual te relacionas, Eduardo Antonio, ¿realmente en la cultura ya dejamos de lado esto? ¿Ya lo superamos? ¿Ya somos un pueblo culto que en cultura ya dejó el machismo? No, yo creo que no. Y estamos hablando de pueblo, pero también yo te diría, ojalá esto no me traiga consecuencias, en el medio de los escritores, es muy machista, muy misógino. Sí, hasta hace todavía 10 años, o últimamente no he escuchado esta repetición, pero hasta hace 10 años decían, la crítica la dominan los hombres, entonces no hacen ensayos o reseñas sobre las mujeres, o sea, los críticos hombres no pelan a las mujeres. Los escritores hombres tampoco consideran tan iguales a las mujeres. Por supuesto, en la apariencia sí, pero en el fondo todavía sigue habiendo muchos rescoldos, ¿no? Entonces, si tenemos a la comunidad de los escritores, que se supone que es la más culta, de las más educadas, que más o menos va arrastrando esos jirones todavía, pues ¿qué podemos esperar del resto, ¿no? del resto de la población? Es difícil. Ahora, yo no sé si el avance económico, el avance educacional sea un remedio eficaz. Yo pasé una temporada en España, y en España, que se supone que son mucho más avanzados, son europeos, etcétera, etcétera, tenían una violencia contra las mujeres impresionante, ¿sí? Había muchos asesinatos, había muchas golpizas, en los periódicos salía diario, pero asesinatos espeluznantes, ¿no? Recuerdo el caso, no sé si lo puedo decir así rápido, una mujer que sus hijas, ya grandes, la convencieron de que dejara al marido.
Entonces deja al marido y a esta mujer la invitan a un reality show para que hable de su experiencia. Y va al reality show, ¿sí? y habla de su experiencia con el marido, que era, por supuesto, un macho abusador, etcétera, etcétera. Saliendo de la televisión estaba el marido, la bañó de gasolina y le prendió un cerillo. ¿Sí? Ahí en la puerta de la televisora la bañó. Por supuesto, se lo llevó preso, ¿no? Sí. Pero la mató, la quemó viva ahí saliendo de la televisión. O sea, dices, España. Sí, o sea, se supone que ya estaban en la Unión Europea. No sé si ya los volvimos a sacar, pero. Sí, no. Entonces no sé tremendo, cuál sea el remedio realmente. Sí. Entonces, esa franja intelectual, esa franja de preparación, supuestamente, tampoco hace que sea más fácil el transitar para una mujer ante un grupo de machos. Es difícil, es difícil, y eso te lo podría decir cualquier escritora. Fíjate que yo platiqué con Sara Sefcovic y ella también decía que ella incluso se tuvo que dar un agarre con ciertos editores, ciertas personas de una revista, porque no la tomaban en cuenta ella como mujer y la despreciaban, siendo que Sara Sefcovic, para mi gusto, es una de las mentes más brillantes de México. Sí, y le ocurre a muchísimas. Digo, por supuesto no lo andan gritando por todos lados y muchos de los escritores hombres pues no lo andan diciendo tampoco, pero sí ocurre, sigue ocurriendo. Los grupos culturales, las mafias, digamos, son muy cerradas y casi siempre son puros hombres, son los que dominan. En este punto, la parte cultural, la parte intelectual, como son ustedes los escritores, como son los periodistas, ¿qué podemos hacer para trabajar lo que es el machismo negativo? Frenarlo de alguna forma. Bueno, una de las cosas que yo creo que pues, se podría hacer en el lado de los escritores, empezar a leer más mujeres. ¿Por qué? O sea, no me refiero a que nos estén adoctrinando, simplemente nos están mostrando cómo es la sensibilidad femenina, que por supuesto no la comprendemos. Claro, o sea, hay que cómo es entenderla. la visión del mundo femenina, que por supuesto no la comprendemos. La de los hombres ellos sí la comprenden porque pues, la han visto durante siglos, ¿no? Claro. Pero nosotros no comprendemos la visión del mundo femenino, la sensibilidad y la manera de pensar femenina. Y son muy distintos, créanme, ¿no? O sea, son muy distintos y quizá por eso a lo mejor de repente decimos, me da flojera. Sí, porque pues hay que aprender, ¿no? Sí. Yo creo que del lado acá de los periodistas, bueno, aparte de que ya hay un mundo de mujeres periodistas, ya prácticamente nos están ganando mucho terreno, sí, y qué bueno, a mí me da gusto, pero yo creo que la manera de combatir eso es en nuestros escritos, en nuestras investigaciones, en nuestros reportajes, en nuestras entrevistas. ¿Por qué siempre hemos de estar buscando la opinión del hombre sobre cualquier tema cuando hay mujeres brillantes que como bien dices, con una inteligencia que, hombre, nos dejarían a muchos hombres muy atrás? Sí. Yo creo que esa es la forma en que nosotros los periodistas pudiéramos ayudar a combatir ese machismo con la connotación negativa, ¿no? Pues quiero agradecerles, la tertulia tenemos que cerrarla en este momento, pero gracias por sus opiniones, gracias a Julio César Hernández, periodista, gracias a Eduardo Antonio Parra, escritor, y pues yo soy Daniel Emilio Pacheco. Nos vemos la próxima tertulia. Ya sabe, el cuarto sitio es de usted. Gracias por acompañarnos.